Y te saludo, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Pues consternados por los atentados allá en Bruselas, Bélgica. Esto sin duda habla de que el Estado Islámico, Daesh o ISIS, como le queramos llamar, sigue vivo y sigue presente pese a los ataques de los países aliados, por ejemplo en Siria, ¿no? Y sigue implicando terror en el mundo porque con este nuevo ataque que se dio en Bruselas, el número de víctimas y sobre todo el efecto que ha tenido a nivel mundial han provocado esta alerta en distintas ciudades importantes del planeta, empezando aquí en Nueva York, y hablándote de esta estrategia que tiene el gobierno de Barack Obama para desmantelar o anular y aniquilar a esta agrupación terrorista. Nueva York y Washington DC están bajo circunstancias especiales desde que se registraron los atentados en Bruselas, Héctor. Pero además, el presidente de los Estados Unidos, quien se encuentra en Buenos Aires, reiteró que aunque su plato está lleno de cosas refiriéndose a responsabilidades, su principal objetivo es acabar con el Estado Islámico. Los sistemas de inteligencia de Estados Unidos están en activo desde que se registrara este nuevo ataque terrorista y están en coordinación con las autoridades europeas en materia de inteligencia y con grupos en el Medio Oriente que les pasan información. Lo cierto es que este nuevo atentado expone la vulnerabilidad, Héctor, que aún se sigue teniendo en el mundo frente al terrorismo como estrategia de miedo y para tratar de doblegar posiciones políticas. Se le han hecho muchas críticas al presidente de los Estados Unidos por lo que está ocurriendo con el Estado Islámico. Hemos escuchado incluso algunas posiciones que me parecen irracionales, como las de Donald Trump, que asegura que si al responsable de los ataques terroristas en París que capturaron hace unos días ya lo hubieran sometido a torturas fuertes, con sus, digamos, declaraciones, hubiera ayudado a evitar que hubiera ocurrido esta tragedia el día de ayer. El hubiera no existe y este tipo de suposiciones irracionales creo que no ayudan en nada a esta crisis que se vive en el mundo de miedo, porque cada vez nos estamos dando cuenta de lo que es capaz el terrorismo y sobre todo ideas que se van a los extremos, mi querido Héctor. Sí, sin duda, y estamos hablando, como tú lo comentas, de un enemigo sumamente poderoso, pero además que tiene una estructura. Recordemos, tú lo sabrás bien, Jesús, que estos grupos fundamentalistas islámicos surgen de una especie de adoctrinamiento religioso en el seno propiamente de Arabia Saudita, y de ahí se expanden a otros países, pero además tienen un financiamiento de incluso gentes poderosas del islamismo suní, que sabemos tiene como sede Arabia Saudita, y además hay este componente religioso, ¿no? De acuerdo con el Corán, quien muere en una guerra santa, en la yihad, a favor del Islam y del profeta Mahoma, se va directamente al cielo. Esto es lo que hace que estos terroristas que se autoinmolan, que se colocan explosivos, mueren también con esa creencia de que van a ir al cielo porque están en esta guerra santa en contra de los infieles. Además, si hablamos de lo que ocurrió en Siria, vemos también que incluso se hablaba de control de territorio y que además exportarían hidrocarburos, petróleo, estos componentes del Estado Islámico, ¿no, Jesús? Sin duda, este tipo de mártires del mal tienen otra ventaja sobre cualquier evolución que se tenga o estrategia o herramienta, como quieras ponerle, la lucha contra el terrorismo, que no tienen rostro, puede ser cualquiera, y es ahí donde se cometen los grandes errores de etiquetar a toda la comunidad o el mundo musulmán de potenciales terroristas, lo cual creo desde mi punto de vista, en lugar de ayudar a las políticas para contener a este tipo de grupos fundamentalistas, propaga esta idea de que el mundo occidental mete en el mismo costal a todas las personas y genera ese odio, un odio que en países como en Estados Unidos no se ha podido entender, porque los conflictos en el Oriente Medio pues son tan viejos como la civilización, mi querido Héctor,
y es ahí donde se han cometido errores que no valdría la pena ahorita revisar en la historia de las relaciones entre Occidente y el Oriente Medio. Siguen vigentes, aunque ya pasaron bastantes años, los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando ¿quién iba a pensar que la gran potencia mundial se iba a ver doblegada, o por lo menos en unas horas totalmente vulnerada por un grupo que, sin tener tanto poder económico, simplemente aprovechando la sorpresa y tácticas inhumanas, cometieron esa atrocidad? Ahora, es claro que hay gentes en países llamados aliados por parte de Estados Unidos, como Arabia Saudita, que tienen dos caras, al igual que la política exterior y la política de derechos humanos de los Estados Unidos. Por una parte quedan bien, y por la otra, como tú lo señalaste, siguen financiando este tipo de actividades terroristas para aterrorizar, y valga la redundancia, al mundo entero de lo que es capaz el odio, sobre todo cuando se llega a su máxima expresión por diferencias religiosas o ideales políticos. Sí, fíjate, Jesús, decía una colega periodista nuestra aquí en Imagen, Yuriria Sierra, que estamos hablando de fanáticos con ideas de un fanatismo religioso de la Edad Media, pero con armas del siglo XXI. Ese es el peligro, además con armas que causan este sinnúmero de muertes, pero yo creo también que cuando tú hablabas de cómo combatir al Estado Islámico, hace pensar en cambiar estructuras, en cambiar métodos de inteligencia y también colaborar con países que otrora no eran amigos, por ejemplo, de Occidente o de Estados Unidos, como Irán, ¿no? Irán, que como tú lo sabes, profesa una rama del Islam distinta, una rama que tiene un clero muy bien establecido y que está en contra también de Daesh, como es el caso de Irán. Pues yo me atrevería hasta a pensar que ya ha existido intercambio de información entre Estados Unidos e Irán, y justamente a raíz de esto se ha dado este descongelamiento de relaciones y la posibilidad de que se permita el uso nuclear para la cuestión de electricidad en Irán, ¿no? Sin duda, creo que, como dice el viejo dicho, que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, y yo estoy seguro de que el gobierno de Irán conoce perfectamente algunos ángulos de vulnerabilidad de grupos fundamentalistas como el Estado Islámico, inclusive el mismo gobierno de Siria, pero por eso te decía que las diferencias políticas que se tienen y que se han ido acentuando entre Estados Unidos y algunos países del Oriente Medio a raíz de los ataques terroristas del 2001 aquí en los Estados Unidos han generado este desconcierto y este surgimiento de fundamentalistas islámicos que hacen todo lo necesario por querer intimidar a la sociedad civilizada, mucha de la cual ni siquiera tiene interés en asuntos religiosos, pero que, como se señala en este caso y por lo que se vio en Bruselas, pues es el blanco más fácil para este tipo de grupos, porque imagínate un atentado en un sistema de transporte subterráneo como el metro, pues cuando se piensa fríamente, todos los usuarios son víctimas potenciales de un atentado así. ¿Y cómo paralizar a una ciudad con este sistema de transporte? Aquí en Washington ocurrió hace unos días, por otras razones de mal funcionamiento, suspendieron 29 horas el sistema del transporte del metro. La ciudad se volvió un caos. Ahora imagínate una gran metrópoli como la Ciudad de México sin el sistema de transporte de metro por una amenaza terrorista. Olvídate de un día o 24 horas, 6 horas, el caos que provocaría. ¿Y cómo podríamos saber que precisamente ese tipo de estrategias están formuladas por grupos de esta naturaleza? Que al decir el metro no funciona, entonces hay otros blancos más vulnerables. Contra el fundamentalismo y sus ideales es muy difícil combatirlos sin inteligencia que provenga precisamente de naciones del Oriente Medio. Además, fíjate, Jesús, cuando fueron los atentados de Nueva York contra las Torres Gemelas,
se hablaba de los atentados contra la capital financiera de Occidente, sin duda Nueva York. Luego, con los atentados en París, los atentados contra la capital cultural de Occidente o de Europa, como se le ve a París, ahora contra la sede de los órganos de gobierno de la Unión Europea que están en Bruselas. Y de ahí yo entiendo también la preocupación que existe en Roma. Se ha reforzado mucho la seguridad en Roma, en el Vaticano, porque finalmente la capital religiosa, al menos de buena parte del mundo de la cristiandad, es Roma y es el Vaticano. Y esto yo creo que hace a los gobiernos de Occidente, de Europa Occidental y a los Estados Unidos tener sin duda los pelos de punta, ¿no? Y los pelos de punta y a los sistemas de inteligencia y de interceptación de información confidencial trabajando tiempo extra, porque sin duda, como lo decía el presidente de Estados Unidos allá en Buenos Aires, en estos momentos es necesario una coordinación, porque la amenaza de un ataque potencial no es solo contra ciertos países, es en todo el planeta, y eso, te insisto, creo que si se piensa fríamente es lo que buscan precisamente los grupos terroristas: espantar, atemorizar a la población, diciéndoles: vean lo que somos capaces de hacer, todos son posibles blancos de un atentado. Y por último, ya que tocabas este tema, ¿cómo recibió la ciudadanía, la gente de a pie allá en Estados Unidos, donde tú te encuentras, estos hechos terroristas en Bruselas, Bélgica? ¿Ves más temor? ¿La gente se está acostumbrado a esto, viéndolo ya como algo cotidiano? Pues mira, siempre hay temor de que se vuelva a repetir un incidente como los del 11 de septiembre de 2001. En los años que llevo como corresponsal en Estados Unidos, creo que fue la primera vez en mi vida que vi a una nación totalmente doblegada en las primeras horas después de los atentados. Es muy difícil decir o siquiera considerar que una población se acostumbre ya a este tipo de atrocidades como si fueran rutinarias. Cuando se pierde el miedo a la muerte o se vuelve rutina la muerte, creo que la sociedad ha sufrido un grave golpe moral. Nada tiene que ver con el terrorismo, pero desgraciadamente nuestro país, México, es un ejemplo de esto. Con el sexenio de Felipe Calderón y la guerra militarizada contra el narcotráfico, los mexicanos ya nos acostumbramos a los muertos, mi querido Héctor. Ya a nadie le sorprende con horror los decapitados, y a nadie se sorprende con los encobijados, con los muertos. Se volvieron en zonas problemáticas pan de cada día. Pero un ataque terrorista tiene otra magnitud, porque te insisto, en una situación así, cualquier persona es un posible blanco para esta difusión del miedo, que ese es el principal objetivo del terrorismo. Sí, sin duda, como civilización y como sociedad no nos podemos acostumbrar a este miedo, a este terror, y por supuesto es muy difícil creer que la violencia también se puede acabar justamente con más violencia. Jesús, te agradecemos mucho haber conversado con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes, Héctor. Un abrazo.